Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Bueno, estamos aquí en la última enseñanza de esta sexta parte de lo que hemos estado hablando acerca de sumergiéndonos en la palabra de Dios, donde hemos estado hablando desde lo que la fundación, se podría decir, o de cómo se formó la Escritura, cómo llegó a nuestras manos, cómo se compiló, cómo hombres murieron defendiendo la palabra de Dios. Después estuvimos viendo cómo confiamos en ella. Después estuvimos viendo cómo estudiamos, cómo no tener un versículo fuera de contexto, cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y en esta noche, una vez ya recibiendo tanta información de la palabra de Dios, nace esa pregunta que está en sus hojas, si estamos dispuestos a hacer la diferencia. Creo que tiene que haber una diferencia en aquellos que dicen o que aquellos que creemos vivir bajo la palabra de Dios. Hoy día el mundo se comporta muchas veces igual que nosotros y a veces no hay una diferencia. Decía un predicador que la familia que se levanta en la mañana y toma desayuno es exactamente igual que una familia que se levanta del mundo a tomar desayuno. Y decía que partiendo del desayuno ya el cristiano debería marcar una diferencia si se considera un hogar cristiano. Y me acuerdo que él decía que la única diferencia entre un hogar cristiano y uno, para mucha gente, era porque oraban los alimentos. Y él decía que no, deberíamos marcar la diferencia por algo mucho mejor, por algo más, y no solamente por una oración. Pero bueno, vamos a estar aprendiendo hoy día de la palabra de Dios y realmente fantástico después de estudiar todo esto acerca de la palabra, es algo que también a uno lo ayuda y lo conforta. Pero ¿alguna vez has tenido un susto en tu vida? ¿Alguien ha tenido un susto de muerte en su vida? ¿Sí? ¿Algunos? Muchos. Quizás la gente que trabajaba en minería, en otros lugares, o a lo mejor alguno aquí lo atropellaron, alguien lo atropelló a alguien lo atropellaron y salió volando. Bueno, muchos hemos tenido algunos temas de estar justamente entre la vida y la muerte. Hace muchos años atrás, siendo muy joven, a mí me atropelló un camión. He contado esas historias muchas veces y fue inclusive aquí afuera, fue aquí en Pampa Baja cuando la calle era de tierra. No estaba la iglesia, no existía la iglesia e increíblemente hoy día, y la persona que me atropelló vivía aquí en la iglesia. Cuando en aquel lugar era solamente una parcela, vivía la familia Ramos en este lugar, y uno que era casado con la hija de don Severiano, me atropelló el Carlos. ¿Alguien ubica Agua Parazón? El dueño de Agua Parazón me atropelló. Así que, y estuve por mucho tiempo en coma, tuve que aprender a caminar, me olvidé de todo, me setearon, pero realmente yo creo, esto es algo personal, yo creo que aquel día Dios intervino por algo. Y el intervenir por algo, a lo mejor ni siquiera es conmigo, sino era con mi entorno. A lo mejor era que mi familia, mis papás fueran salvos, quizás mi hermano fuera salvo. No lo miro como que me haya sucedido a mí. Y quizás, ¿por qué no? A lo mejor Dios me salvó por algo también. Y yo sé que muchos de nosotros vamos a experimentar sucesos como aquellos, pero es justamente que a través de, a veces, la palabra de Dios, el sufrimiento, el dolor, las situaciones que pasamos, el Señor nos mueve y nos lleva a de Dios. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, Santiago 1, 22 lo vimos en la mañana, ¿se acuerda? El Señor nos demanda en Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que en esta noche vamos a ver cómo puede uno hacer la diferencia y no quiero hablar del mundo, sino de tu mundo, porque cada uno de nosotros estamos en un mundo, pero cada uno tiene su mundo. Y yo en tu mundo no voy a poder entrar, lo más probable. Hay algunos aquí que son mineros, yo no voy a la minería, ese es un mundo totalmente diferente al que yo vivo.
pero por algo hay algunos mineros que están en ese mundo. Hay otros que tienen otros mundos. Y yo también tengo mi mundo. Pero realmente lo que va a marcar la diferencia es que ese es el punto de partida donde pasa la diferencia, es que lo único que yo creo es que usted y yo debemos estar dispuestos a ser usados por Dios. Creo que eso es lo que primero va a marcar el cambio en cualquier persona. Una persona que quiera ser usada por Dios y estamos basando nuestra vida en la palabra de Dios, yo creo que entonces Dios puede hacer cualquier cosa con cada uno de nosotros. Jesús dijo muchas veces en el Nuevo Testamento, si estamos dispuestos a hacer, si estábamos dispuestos a seguir su voluntad, si estás dispuesto a dejar todo y seguirme, siempre el Señor estaba desafiando a cuántos estaban dispuestos. Y el Señor dijo en Lucas 9, versículo 23, está en sus hojas, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que mi corazón, para los que están tomando notas en la introducción, mi corazón es el punto de partida para ser usado por Dios. Mi corazón es el punto de partida para ser usado por Dios. Por eso el Señor le decía a estos hombres, si quieres venir en pos de mí, a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Pero ¿cómo yo puedo tener un corazón dispuesto? ¿Qué es un corazón dispuesto? Porque hablamos muchas veces si yo tengo disposición. Es interesante que vamos a estar mirando una historia de unos hombres que marcaron una diferencia. Y lo que marcaba su diferencia justamente eran personas que querían con su vida hacer algo diferente por otra persona. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia de aquellos amigos que querían hacer una diferencia en la uno de sus amigos, ¿verdad? Y que rompieron el techo y bajaron a su amigo por el techo a hacer algo diferente. Había mucha gente en aquel lugar y no había forma de los. Y a la final vemos justamente a través de la palabra que ellos rompieron el techo y los quiero invitar ahí para después orar. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos al libro de Lucas 5 para recordarnos de esa historia. En el versículo 17 al 26 dice así la palabra de nuestro Señor y les parece que vamos alternadamente. Lucas capítulo 5, versículo 17. Leamos fuerte, recordando que leemos las palabras del Señor. Dice así todos juntos, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas, los fariseos, dudar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Es impresionante esa historia. Y simplemente decirle,
Esos hombres, esos 4 hombres, quisieron hacer una diferencia. Esos 4 hombres quisieron ser diferentes al resto. Porque cuando usted está leyendo la historia, todos los que estaban escuchando a Jesús, estaban ellos tratando de conseguir algo de Jesús. Pero aquí hay 4 personas que no están pendientes del mensaje de Jesús. Están pendientes de quién? Del amigo. Ellos eran diferentes. Y vamos a estar hablando acerca de esto, de cómo estar dispuesto para hacer la diferencia después de tanta información que hemos recibido durante este mes y que ha sido la única base, la palabra de Dios, ninguna otra cosa más. Vamos a orar para bendecir este tiempo. Padre, gracias hoy en esta noche por permitir tu casa justamente a leer, a aprender de la palabra de Dios, a que tú hables a nuestro corazón, que tú traigas a memoria todo lo que hemos visto durante estas semanas. Ya estamos en esta sexta enseñanza y realmente, Dios, es tiempo de marcar esa diferencia. No podemos, Dios, ser igual si hemos estado un mes, más de un mes, quizás, hablando de la Escritura. Obra, Dios, en nuestro corazón. Sé y hemos visto a través de la enseñanza, somos hombres imperfectos, hombres con defectos, pero justamente a los vil del mundo viniste por los pecadores, pero también para hacer sal, para hacer luz a las naciones. Más allá de todo, Dios, te pedimos en esta noche que hables a nuestra vida, que nos hagas pensar, Dios, reflexionar, meditar en tu palabra, porque sabemos que eso dice la Escritura, meditemos en ella, para obviamente tú endereces nuestros caminos, nuestros pasos y cada área de nuestra vida. Obra en cada uno y en especial si hay alguien en esta tarde que nos está acompañando quizás como por primera vez o ha venido seguido. Así como obraste en la mañana, Dios, como tocas el corazón de la gente, que es tu palabra lo que hace ello a través del Espíritu Santo, Dios, así de la misma manera sigas trabajando en nosotros. Bendice tu santa palabra, bendice cada una de las actividades, cada persona en este lugar que sirve, que está dispuesto a entregar todo a ti. Gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que realmente, como les decía, que quedó relatada en la Escritura, lo vamos a hablar más rato y yo le digo, ¿alguien ha pensado, yo cada vez que he leído la historia, ¿alguien habrá pensado en el dueño de la casa? No sé, yo cada vez que leo me acuerdo del dueño de la casa. ¿Te imaginas? ¿Y tú en tu casa un estudio bíblico y están rompiendo el techo para que alguien entre? ¿Cuál sería nuestra reacción cuando alguien está rompiendo el techo para que... Porque me imagino a ese hombre que prestó su casa fascinado, está Jesús en mi casa, está en mi living, y le abren el techo, empieza a caer basura en el techo. Ustedes saben lo que significa, estamos hablando de 2000 años atrás. Pero bueno, habían unos hombres que quisieron hacer cosas diferentes. Y la primera vez es en el punto número 1, que realmente para hacer una diferencia debo estar dispuesto a dejar que mi vida sea interrumpida. Debo estar dispuesto a dejar que mi vida sea interrumpida en el punto número 1. Creo que es algo que necesitamos todos. Jesús volvió a esta ciudad. Si usted lee la historia, él andaba viajando y él llega justamente a esa ciudad. Dios, en cierta manera Jesús, está enseñando, invitado por un dueño de casa, ven a mi casa, está ahí. Y déjeme decirle algo, que si usted no ha notado en la historia bíblica, cada vez que Jesús ha estado enseñando, no sé si usted se ha dado cuenta, siempre fue interrumpido. Siempre. El Señor iba para tal lugar, le dejaron el hombre a una mujer. El Señor iba a una aldea y apareció un ciego. El Señor está predicando en una sala y meten a un compadre por el techo. El Señor Jesús está enseñando y los niños querían acercarse y los discípulos corriendo a los niños, ¿se acuerda? Cada vez que usted vea en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo está predicando, lo que va a encontrar el denominador común es que siempre Jesús es interrumpido. Y esa es mi pregunta. ¿Queremos que nuestra vida esté interrumpida, sea interrumpida? Porque eso tiene que ver con marcar la diferencia.
Hoy día estamos en una sociedad donde realmente no queremos que nuestra vida sea interrumpida. No, no tengo tiempo, estoy ocupado. No, es que tengo que hacer esto otro. No quiero que mi vida sea interrumpida. No, es que tengo que hacer con mis niños. No me interrumpas mi vida. Oye, te invito para acá. No, es que siempre no queremos que nuestra vida sea interrumpida. Pero cuando vemos la historia de estos 4 amigos, y aquí le está pasando al Señor Jesucristo, que realmente a Él le están interrumpiendo sus palabras, pero ¿sabe qué? Cada vez que el Señor Jesucristo fue interrumpido, ¿sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Paró y le dedicó tiempo a esa interrupción. ¿Y sabes qué? Creo que te hago la pregunta, ¿tú estás dispuesto a que tu vida sea interrumpida? ¿Estás dispuesto a que tu vida sea interrumpida para ayudar a otros? ¿Estás dispuesto a que tu vida no se trata de ti, sino que se trata de otros? Para que gente pueda llegar a Jesús. Yo te digo, nuestra vida, yo creo que necesitamos que nuestra vida sea interrumpida constantemente. Por eso el Señor Jesucristo, cuando van esos niños a interrumpirlo, el Señor dijo hermosas palabras que hoy día muchos de ustedes las conocen. Dejad los niños, venid a mí, no se lo. Porque era importante la salvación de esos niños que se acercaran a Jesús. Y por eso las interrupciones son buenas. Cuando Jesús se encontró con el ciego en un día de reposo, en un día donde no se hace trabajo, no se hace lodo con las manos, el Señor, ¿qué hizo ese día? Interrumpió su periodo de descanso e hizo barro y puso barro a los ojos del ciego. Y sabe que la gente se acercaba a Jesús para que lo sanara y el Señor lo sanaba. Todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo por lo regular lo interrumpía. Por eso, no sé si a usted le ha llamado la atención que cada vez que el Señor tenía la oportunidad, ¿sabe qué hacía? Y se retiraba solo a orar. Y fueron las pocas veces que lo interrumpieron, pero fue cuando él andaba solo. Cuando estaba apartado en el desierto y oraba con Dios, ahí no fue interrumpido, pero cada vez que anduvo con la congregación, con los discípulos, era interrumpido. Y la razón por la cual Jesús no le importaba las interrupciones es porque siempre, cada interrupción, mi hermano, en nuestra vida, en la vida de Jesucristo, fue una oportunidad. Y ese es el problema, que muchos de nosotros no vemos la posibilidad de que nuestra vida sea interrumpida porque no es una oportunidad. ¿Has pensado a lo mejor que una enfermedad puede ser simplemente una interrupción a todos tus planes y deseos? Y a lo mejor esa interrupción es porque Dios tiene un plan y ve esa oportunidad, ve eso como una oportunidad. Creo que mi disponibilidad y tu disponibilidad, hermano, se convierte en una oportunidad para Dios. Cada cosa que suceda en tu vida, para Dios es una oportunidad. Pero ¿qué impide hoy día muchas veces que nosotros o yo esté disponible? ¿Qué nos impide renunciar a nuestra propia agenda, a nuestros propios planes? ¿Impiden cosas? Se impiden. ¿Cuáles son los planes que hoy día tú tienes? ¿Los planes tuyos o los planes de Dios? ¿Cuáles son los planes que estás viviendo? ¿Los planes que Dios quiere o los planes que tú quieres? Por eso, ¿bajo qué vivimos? ¿Bajo la agenda mía o bajo la agenda de Dios? Y te quiero decir que la agenda de Dios todos los días tiene interrupción. Porque todos los días es una oportunidad. Y a veces no lo vemos de esa manera. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la palabra de Dios ha venido para eso. Y en nuestra vida muchas veces vamos a tener distracciones de diferentes tipos, enfermedades, problemas, dificultades, pero el Señor no lo ve como una distracción, sino el Señor lo ve como una oportunidad. Entonces, ¿qué impide hacer muchas veces lo que Dios quiere que haga para el reino de Dios? Dice el Señor en Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Ahí donde Jesús le habla a los discípulos. Y léalo fuerte, por favor. Todos juntos. Lucas 9, 62, a la 1, a las 2 y a las 3.
¿Se ha dado cuenta? Este es un pasaje que hay que contextualizarlo. Estamos hablando de 2000 años atrás. Una persona que toma el arado, el Señor estaba hablando de seguirlo a Él, de seguir su ministerio, de seguir su obra, de seguir a Jesucristo. Ninguno que toma el arado se distrae. Ninguno que toma el arado vuelve atrás, dice la Escritura. Porque se estaba refiriendo a un hombre que iba arando. Y el arado, siempre cada vez que usted vaya pasando el arado en los tiempos antiguos, hoy día por si acaso es exactamente lo mismo. A lo mejor antiguamente usted veía al caballo, pero usted alineaba al caballo con un punto de referencia. Y usted miraba al caballo y tomaba el arado, pero usted no podía mirar hacia el lado o mirar hacia atrás porque iba a quedar la melga torcida. Usted alineaba el arado con el caballo. Hoy día los tractores también lo mismo, alinean parte de la carrocería con algún poste, con alguna señal, y empiezan a arar. Y así sucesivamente van ellos arando en su primera pasada. Entonces hoy día era lo que el Señor estaba diciendo, aplicándonos a nuestra vida. Si nosotros escogimos ser cristianos, entonces, ¿cuál es nuestro punto de referencia? ¿Mis planes o Cristo? ¿Lo que yo deseo para mí o Cristo? Hoy día, lamentablemente, encontramos un mundo que está viviendo bajo una presión, y yo sé que estamos viviendo bajo una presión. Una de las cosas que es más común en el ser humano a nivel mundial, y se habla constantemente de una de esas distracciones que tenemos en nuestra vida y que queremos vivir nuestra agenda, número uno tiene que ver con el tiempo que le damos o a los bienes o a Dios. Hoy día, ¿qué es lo más importante? ¿Los bienes o Dios? Y sinceramente, según las estadísticas mundiales, es el bien. Por eso el Señor puso un pasaje en la palabra de Dios, dijo que ninguno podía servir a dos señores. Y no puso ningún otro ejemplo que fue el dinero que tiene que ver con bien, es un bien contable. Que puede ser posesión, que puede ser estatus, que puede ser posición. Dijo, nadie puede servir a este estatus y al otro estatus. O amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces nuestra vida, mientras tengamos a Dios como el primer lugar en nuestra vida, ¿sabe qué? Tener recursos y tener bienestar, siendo Dios el primero en mi vida, le puedo decir que es algo espectacular. El problema es cuando es al revés. El primer lugar son los bienes y en segundo lugar tengo a Dios. Dios es fiel. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Pero también la segunda distracción muy común que va de la mano con esa, que tiene que ver con mi ocupación. Hoy día lo que más escucho a veces cuando estoy conversando con personas es lo que estamos ocupados. Y yo también me considero uno de esos mismos. Estamos a veces tan ocupados que no nos damos cuenta que están bajando a alguien por el techo. Así de ocupado estamos. Por eso mientras yo personalmente o tú tengas tu agenda como hijo de Dios no va a funcionar. La palabra de Dios funciona en base a la agenda de Dios y no bajo nuestra propia agenda. El Señor dijo en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Se acuerda lo que le dice a Jeremías? Está en sus hojas ahí. ¿Qué le dijo? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta. ¿Se da cuenta que este es un trabajo especial que Dios le dio al profeta? Pero déjame decirte, ¿acaso Dios no tiene un trabajo especial para ti? ¿Sí o no? Dios a lo mejor no te está llamando a ser profeta. Dios no te está llamando a ser pastor. Dios no te está llamando a ser predicador, pero sí estoy por seguro que Dios te tiene un trabajo especial según tus condiciones, situaciones o cosas que has vivido. Es así. Por eso el Señor hace que situaciones interrumpan muchas veces mi agenda. Pero va a depender de nosotros cómo queremos que esa agenda que fue obstruida se transforme en una oportunidad o un problema. Entonces, cuando yo puedo, ¿cómo marco la diferencia entre una oportunidad que Dios me da respecto muchas veces a un problema? Y el Señor, y lo he tocado otras veces, es que usted, número 2, debe estar dispuesto a cambiar. Yo le puse aquí en mi hoja mi actitud.
tengo que cambiar mi actitud. Porque cada vez que van a haber interrupciones, y lo puedo ver en mi vida con mis hijos, por ejemplo, cuando a veces estoy haciendo algo y les cuento hoy día algo que sucedió después del almuerzo. Esto es algo, aprovechando que no está mi señora. Estaba estudiando lo que estoy predicando y estaba haciendo algunas mejoras, cosas que se vienen a uno a la mente, vamos arreglando, y llega mi señora con una manguera de la lavadora que se le había roto. Entonces me dice, por favor, afírmame la manguera. Y yo estoy así. No estoy diciendo que está mal, pero en ese momento, ¿sabe qué pasó conmigo? Me estaban distrayendo. Porque yo estaba ahí para escribir y hacer algunas mejoras. Y mi señora, afírmame la manguera. ¿Qué hice yo? Le afirmé la manguera. Y me pongo y seguí escribiendo con una mano y con la manguera ahí. En un rato perdí la noción de la manguera. Y después miro y está el Vicen al lado de la manguera parado ahí. Y ahí como viene a mí mi noción y le digo, toma la manguera tú si yo estoy ocupado. Mi pregunta, ¿es esa interrupción? Lo que va a cambiar esa interrupción solamente va a ser mi actitud. Como yo podría decir en buena actitud, ¿sabes qué? Mira, estoy ocupado, si queréis después te ayudo, esto acá. O podría tener una mala actitud. No me vengan a molestar, saca esta manguera para allá. Todo va a depender de mi actitud ante las oportunidades. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo cuando venía cayendo el paralítico? Podría haber dicho, estoy predicando, no me molesten. ¿Actitud? La semana pasada estaba predicando y bulla por allá, uno en el suelo, después salió caminando. ¿Se acuerda el domingo en la noche? ¿Y sabe qué determina cómo las cosas terminen? Valga la redundancia. Actitud. ¿Cómo tú tomas eso? ¿Como una oportunidad o como un problema? En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 19. ¿Cuál podría haber sido la actitud, según lo que estamos leyendo, de estos hombres cuando traían a su amigo y ven que todo está bloqueado? ¿Se podrían haber devuelto? ¿Se podrían haber dicho, no, hay mucha gente, así que nos vamos? ¡Oh, no nos pescaron! ¡No me saludaron! ¡No aquí, no allá! ¿Podrían haber hecho eso? ¿Pero se da cuenta de la actitud de ellos? Que más allá de cómo respondan, más allá de cómo estén viviendo, más allá de las circunstancias que se están viviendo, ellos dijeron, no, tenemos que tener una actitud diferente. Y dice el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Yo les decía, le hablaba del dueño de la casa, ¿cierto? ¿A quién le gusta que le rompan el techo a la casa? Pero se da cuenta que en la historia el dueño de la casa no interviene. Porque él también tuvo que tomar decisiones. Porque él también tuvo que tener actitud ante la circunstancia que estaba pasando. ¿Era una casa común y corriente? Pregunta. Primero, había mucha gente, así que era muy grande. Número 2, dice que rompieron el tejado. ¿Saben quién tenía casas con tejado? Principales, gente con muchos recursos. Porque dijo, hubieran roto la paja, el barro. No, rompieron las tejas. Inclusive hoy día mismo, ¿quién tiene teja hoy día? Casas de teja. La gente, es un lujo tener una casa de teja hoy en día. En ese tiempo, imagínense. Y rompieron las tejas y lo pusieron delante del Señor Jesús. Así que este alto funcionario, la casa la tenía llena, tenía a Jesús en el frente, en el centro de su casa. Yo creo que él estaba emocionado escuchando a Jesús. Es un honor tener a Jesús ahí. Pero él hizo caso omiso a que rompieran el techo porque también tuvo una buena actitud ante la interrupción. Así que realmente no sabemos qué estaba pasando por ese hombre. Pero estos 4 hombres estaban dispuestos a hacer algo diferente.
Y le digo algo, las actitudes de Dios creo que deberían ser nuestras actitudes. Y lo vuelvo a decir, ¿cuál es la actitud de Dios ante las situaciones? Versus cuál sería nuestra actitud. Algo que le hemos enseñado a nuestros hijos desde muy joven, ustedes posiblemente igual en su casa. Cuando uno no hallaba qué hacer, ¿qué le decíamos a nuestros hijos? Pregúntate, ¿Jesús lo haría? ¿Y cuál fue la actitud de Jesús ante la adversidad? ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la interrupción? Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 2. Romanos 15, versículo 2. Cada uno de nosotros, ¿qué dice? Agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. Después Corintios 10, versículo 24 nos dice, ninguno, ¿y qué para usted ninguno? Nadie busque su propio bien, sino el de ¿quién? ¿Se da cuenta? Porque el Señor Jesucristo estaba buscando su bien de que Él se escuchara bien su mensaje, su predicación. No, cuando le bajaron a ese hombre por el techo, estaba buscando el bien de Él. Cuando los amigos lo subieron por el techo, ¿estaban buscando su propio bien? No, estaban buscando el beneficio del otro. ¿Sabe qué? Eso Dios los bendice. Cuando Dios ve que tú estás pensando en el beneficio del otro, Dios bendice. Entonces yo te puedo hacer una pregunta en esta noche. ¿Qué actitud te impide estar dispuesto a ser usado por Dios? ¿Qué impide muchas veces que nuestro corazón esté dispuesto a ser usado por Dios? Y cuando muchas veces yo converso o hablo esto con alguien, la gente me tiende a decir, pastor, es que usted no conoce mi historia. Pastor, es que usted no sabe qué me pasó a mí en la vida. Es que, pastor, si usted supiera con quién yo me casé, usted me entendería. Y cada vez, una persona que está diciendo, yo no estoy dispuesto a ser usado por Dios por una interrupción, por algo que me sucedió. La semana pasada estuve con un grupo de personas conversando, eran otros cristianos allá en Santiago, y nos pusimos a conversar. Ellos siempre, como en todo lugar, cuando uno se sienta a conversar, la gente empieza a preguntar. Yo también les pregunté de dónde eran, qué hacían, y tocamos el tema del servicio, porque ellos querían servir en todo esto de los panamericanos y lo demás. Yo estuve enseñándole a ellos y en una conversación yo les decía a ellos por qué querían servir en los panamericanos. Y ahí me dieron su respuesta. Y después yo pregunté, ¿pero cuántos de ustedes sirven en su iglesia? Y le digo algo, ahí quedó la escoba. Casi ninguno servía en su iglesia. Entonces a mí me parece raro que gente quiera servir en algo extraministerial y no quieran servir en su iglesia. Y les pregunté por qué no servían en su iglesia. Ahora es interesante que ellos me dijeron varias respuestas. Uno me dijo que por tímido, no porque no quería, porque era muy tímido. Wow, lo entiendo. Otro me dijo que no sabía dónde servir porque no sabía que era bueno y me dijo, a mí siempre me gustaba el deporte, pero en la iglesia no hay nada de deporte, entonces por eso yo vi una oportunidad, pero en la iglesia no sirvo. O sea, no había un lugar adecuado, según él, para servir. Otro me dijo, no, es que el venir a los Panamericanos son 2 semanas nomás, pues si me involucro en la iglesia toda la semana. Tiempo. Y así sucesivamente, gente, ellos me estaban dando las razones. Pero ¿sabes cuál es mi conclusión? Ellos no querían una vida de interrupción. Ellos no querían que su vida fuera interrumpida por algo. Ellos querían tener el control. Y las personas simplemente no se involucran. Creo que la razón máxima tiene que ver con miedo. Miedo a algo. Miedo a fracasar. Miedo a que te se decepcionen. Miedo a que, ¿qué voy a decir? Pero no te olvides que un hijo de Dios tiene al Espíritu Santo en su interior. Por eso, cuando se trata de ser usado por Dios, yo sé que va a aparecer miedo. Porque si alguien me dice a mí, no, miedo, mira, yo te hablo de mi vida, me estaba haciendo memoria cuando estaba estudiando y yo me acordé de la primera vez que me hicieron predicar.
¿Usted cree que yo no tuve miedo cuando me dijo el pastor David, Lucho, quiero hablar contigo? Yo le dije, sí, pastor, el miércoles, en un mes más, tú vas a subirte a predicar. ¿Usted cree que yo no tuve miedo? ¿Usted cree que yo dije, amén, qué rico, qué bueno? No, ¿sabe qué? Yo no quería, yo le dije, pastor, pero si yo todavía ni hago el curso de homilética, yo no he hecho nada y tenía miedo. Pero mi miedo a la final, ¿sabe qué hacía yo? Me conseguía la llave de la iglesia, así lo hice yo. Me conseguía la llave de la iglesia prestada, venía aquí, me paraba en el púlpito y sin nada, el mensaje lo prediqué como 5 veces, en silencio. Ya la última semana se le dije al pastor José Luis, a mi hermano, que él ya predicaba, le dije, anda a escucharme para que me haga algunas críticas. Y venimos y le prediqué a él el sermón. Cuando me subí aquí, ¿sabe qué es lo que uno quería? No estar aquí. Y yo sé que hay muchos de ustedes que a lo mejor les gustaría estar aquí. Pero quiero decirte que, claro, es por un tema de madurez muchas veces. En aquel tiempo yo no tenía la madurez y tenía miedo. Y hay mucha gente que no quiere servir por miedo. Pero también me di cuenta de que, claro, yo no quería que mi vida fuera interrumpida. Estaba bien en lo que estaba haciendo. Estaba bien en el trabajo que me había desempeñado el pastor, que eran cosas externas, pero no en la predicación. Por eso, cuando hablo de actitud, déjame decirte que si hay alguien aquí que por a veces motivo no quiere involucrarse, muchas veces es el miedo. Pero ¿sabes qué? Que está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Se nos olvida. Y Él es el que produce en nosotros, el que nosotros cumplamos su palabra. Nuestra actitud, mi hermano, nuestra actitud es lo que cambia muchas veces el estar dispuesto. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, léalo fuerte por favor, todos juntos. 1, a las 2 y a las 3. Me encanta ese versículo. Porque hay 2 palabras para mí que son importantes en ese versículo. No sé si ustedes lo tienen subrayado en su hoja. No, yo lo subrayé en mi hoja. ¿Qué subrayaría ahí? A ver si andamos por ahí. ¿Qué subrayaría usted de ese versículo? 2 palabras. Ya despojémonos, es una, es la misma que yo tengo rayada. ¿Y la otra? La palabra lo dice también. Despojémonos. ¿Y de qué cosa? ¿Y qué es ese peso? ¿Sabe cuándo leo ese versículo? Lo que a mí me da a entender ese versículo. Primero, que Dios no está buscando gente perfecta, pero está buscando gente dispuesta. Y está buscando gente dispuesta y diferente a ser interrumpida su vida con cualquier cosa, con lo que sea, con temores, con dificultades, con problemas, y no interesan los problemas más grandes que tengamos, la disposición de ser usado por Dios. Y te digo algo, en nuestra iglesia por lo menos hay muchos ministerios donde cada uno de ustedes puede ser usado por Dios. Hay muchos más ministerios que posiblemente deberían aparecer. ¿La iglesia podría tener más ministerios? Pero ¿por qué no hay más ministerios? Es porque hay personas que dicen, pastor, podríamos hacer esto. Y yo les digo muchas veces a ellos, ¿pero tú estás dispuesto a hacerlo? Ah, no, es que era una idea nomás. No, y eso es por miedo, por temor. Entonces muchas veces solamente tiene que involucrarse y decir, podríamos hacer esto otro, podríamos hacer esto otro. La iglesia, por si acaso, cada ministerio de la iglesia, no, en la Biblia no nos dice un ministerio de esto, un ministerio de esto otro. Solamente la palabra ministerio, porque alguien un día me dijo, pastor, pero es que lo que hacemos esto no es un ministerio. Pregunta, ¿qué es lo que hace un ministerio? ¿Qué es lo que hace que algo sea un ministerio? ¿Sabe qué? ¿Por qué no se menciona en la Biblia? Porque el ministerio va de la mano con el ministro.
Entonces los verdaderos ministerios en la Biblia, los verdaderos ministerios en la Biblia es donde estaban involucrados los ministros de Cristo. Entonces la predicación es un ministerio. ¿Por qué la predicación es un ministerio? Porque hay un ministro, el término dado al pastor. ¿Por qué estaban ciertos ministerios, por ejemplo, el de atender a las mesas? ¿Por qué fueron encomendados varones llenos del Espíritu Santo a servir a las mesas? Eran ministros también. Entonces eso es lo que hace, es gente comprometida a marcar una diferencia con respecto al otro y donde se le comisiona justamente a hacer algo. Ahora, déjeme decirle algo, no necesitamos el título de ministro. O necesito que diga aquí ministro, ahí Marquito, ministro del evangelismo, ministro de la portería. No necesitamos ese título. Sí necesitamos gente dispuesta a marcar una diferencia en el mundo en el que estamos y en especial que nuestra vida sea interrumpida. ¿Usted quiere que su vida sea interrumpida? Si usted quiere que su vida sea interrumpida, entonces debería estar aquí, debería estar sirviendo. Porque solo los que quieren que su vida sea interrumpida están aquí, sirviendo. ¿Cuántos de aquí? Yo sé que muchos de ustedes sirven, pero si no te das cuenta, tú sirves porque tu vida está siendo interrumpida. Porque si la iglesia no existiera, ¿sabe qué estarías haciendo? Lo que haces, mucho mejor. Lo que te dedicas, lo estarías haciendo espectacular. Pero tú decidiste, o tú puedes decidir a que tu vida sea interrumpida. El Señor Jesucristo, sin buscarlo, su vida se le interrumpió muchas veces. Por eso el punto número 3, debo estar dispuesto a hacer lo que pueda, cuando pueda y tan a menudo como sea posible. ¿Un poco largo? La que escribe la hoja se fue en la apretada ahí. No importa. Después le dicen, hermana Carolina, es apretada con las líneas. Pero no importa, usted rellena un costado, tire una flecha. Debo estar dispuesto a hacer lo que pueda, cuando pueda y tan a menudo como sea posible. Cuando miramos esa historia de estos amigos, es una historia, si usted no se da cuenta, muy local. Es una historia muy en particular de un lugar específico, de una zona, de 4 amigos que se conocen con el enfermo y quieren bendecirlo y quieren ayudarlo. Posiblemente conocían mucho tiempo a esa persona. Quizás habían ayudado muchas veces a ese amigo a un montón de cosas, probablemente. Así que cuando Jesús llega a aquella ciudad o a aquel pueblo, ellos se enteran que hay un profeta en aquel tiempo que sana a personas. ¿Y qué hace la historia? Nos cuenta que estos amigos dijeron, esta es una oportunidad de seguir ayudando al necesitado. Por eso, mi hermano, la mayor parte, si tú no te has dado cuenta, la mayor parte donde tú podrías hacer ministerio es donde pasas tiempo. Es lo que haces. Hablar del Señor Jesucristo, contarles historias a la gente que hablas, invitarlas a venir a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces creemos que para hacer evangelismo, para hablarle a alguien de Cristo, necesitamos grandes cosas. No necesitamos nada. ¿Sabe qué necesitamos? Disposición a bajar a una persona por el techo. Eso fue lo único que necesitaron estos 3 amigos. Tener la fuerza y un par de cuerdas para hablarle a esa persona de la sanidad en Jesucristo. No necesitaron ser grandes teólogos, grandes evangelistas. No necesitaron un montón de tratados. Lo único que necesitaron un par de sogas y bajar a esa persona por el techo. Por eso en nuestra iglesia, de una u otra manera, tenemos diferentes grupos en las congregaciones y en todas las congregaciones en el mundo para poder tener esa oportunidad. ¿Tenemos adultos mayores en nuestra congregación? ¿Amén o no? ¿Los juntamos a todos los adultos mayores en un grupo? ¿Sabe por qué?
porque es una oportunidad para que otros adultos mayores lleguen, porque no es nuestro área, pero para ellos sí. ¿Por qué tenemos jóvenes? Por la misma razón. ¿Por qué hay damas? Por la misma razón. Poder ser, obviamente, impactar la vida de ellos y querer alguno de nosotros ser interrumpida nuestra vida y poder, obviamente, ser parte de ese cuerpo. Así que tenemos personas y etapas de diferentes lugares en esta edad y a veces yo me pregunto también, a lo mejor necesitamos otro grupo en nuestra iglesia. He estado, por ejemplo, en otros lugares. Estuve en una iglesia hace poco aquí en Chile y habrán habido, un ejemplo, habrán habido unas 10 jovencitas y de las 10 jovencitas eran como 7 mamás solteras. Y cuando yo pregunté, me dijeron, yo le dije al pastor, y tiene solamente 3 que no son mamá y el resto pura mamá soltera. Y yo le dije, ¿no has pensado hacer un grupo de mamás solteras? Y me dijo, no lo he pensado. ¿Y no has pensado que a lo mejor alguna mamá de la iglesia que fue soltera y que los guió a sus hijos en el Evangelio podría ayudarlas a cómo poder hacerlo? Oh, no me había dado cuenta. ¿Y por qué no lo haces? Pero ¿sabe qué hace por lo regular la iglesia? Vamos a tener una reunión de damas, pero las mamás solteras no pueden venir. Reunión de matrimonio, no, pero si el esposo no está, no venga. ¿Por qué? Si ese es el lugar preciso. Por eso hoy día si alguna mamá aquí tiene hijos pequeños, perfectamente podría estar ayudando a otras mamás que son jóvenes a cómo poder guiar a estos niños pequeños. O papás que ya pasaron una etapa con sus hijos jóvenes, podrían ayudarnos a nosotros, los que estamos viviendo todavía con jóvenes, a poder criar. Son oportunidades. Así como estos 4 hombres tuvieron la oportunidad, simplemente sin ser grandes teólogos, de bajar una persona para que el Señor Jesucristo los ayudara, entonces ¿por qué a veces nosotros no estamos dispuestos a que nuestra vida sea interrumpida? Mira lo que dijo el Señor en Mateo, capítulo 5. Mateo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son los vosotros? Nosotros. Soy la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón como de manzana, de medio barril, almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean qué dice. Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú te das cuenta, cuando Jesús está diciendo estas palabras, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que estamos aquí en la tierra como creyentes para 2 cosas: que sea sal y que sea luz. ¿Quién? Yo. Yo soy sal, yo soy luz, tú eres sal, tú eres luz. Pero el Señor dice que muchas veces la sal se vuelve insípida y la luz es puesta abajo de un almud. ¿La luz deja de brillar abajo del almud, abajo del cajón? ¿Se apaga? No, está prendida, pero el cajón no deja que resplandezca. ¿La sal sigue siendo sal? Sí, pero se vuelve sin sabor, insípida, pero sigue siendo sal. Muchas veces Dios estaba a través del Señor Jesucristo haciéndonos reflejar a nosotros que somos luz y estamos escondidos por almudes que nosotros pusimos. Porque no se trata de otros pusieron, sino se trata de mis decisiones y mi actitud ante la circunstancia. Yo pongo almud, la luz no se apaga.
Cristo siempre va a brillar en nosotros. Pero el problema es que las cosas externas tapan esa luz. Y la sal muchas veces igual. Y el Señor nos llamaba a nosotros que éramos sal. ¿Sabe qué hace la sal? En aquellos tiempos, ¿por qué tiene que pensar en aquellos tiempos? Habían refrigeradores. Entonces, ¿qué preservaba? La sal. Para poder guardar carne había que salarla, el famoso charqui, ¿cierto? Había que salar la carne para que se preservara, para que durara. Con la vida de alguien, le hablamos de Jesucristo, estamos preservando su vida. Comilla, la vida la da Cristo, pero nosotros somos personas que ayudamos, dice el apóstol Pablo, colaboradores de Dios. Es una palabra que a mí me da miedo de parte de Pablo, pero él la dice de muy buena forma, porque él dice que somos colaboradores de Dios. ¿Usted cree que Dios necesita colaboración? No, Él es Dios. Pero en su infinita gracia te dijo, te voy a dejar que me ayudes. Y usted hoy día es alguien que debería ayudar a Dios. Deberíamos ayudar a Dios. Comilla ese ayudar a Dios por si acaso, no se malinterpreta. Dios no necesita ayuda, pero quiere que tú le colabores. Y es por solamente su infinita misericordia. Pero la sal justamente es la que preserva. La sal también aumenta el sabor. ¿A alguien le encanta la sal? ¿A quién le gusta la sal aquí? Oh, me encanta la sal a mí. Aunque un día que te dicen que no hay que comer con sal. Esta semana mi señora había ido al sur, entonces mi hija me dice, Martina me dice, no, fuimos a comprar con mi hija, fuimos a comprar y yo vengo y saco una de estas bolsitas de palomitas de maíz. ¿La ubica esas palos que se meten en el microondas? Y mi hija me dijo, papi, veamos una película. Dije, ya, pues. Y aprovechando que no está la mami en la pieza. Porque no, allá mi señora corre a los niños de la pieza. Se ordena la pieza, se suena a la cama, como mamá, ¿cierto? Y entonces le dije, ya. Y la Martina las metió en el microondas. A todo esto me sale más barato comprar palomitas de maíz que llevar a los niños al cine, por si acaso. Le paso, y sobre todo cuando usted tiene 7. ¿Ya? ¿Se imagina comprar palomitas de maíz allá en el cine Marpa 7? ¿Sabe cuántos tarros? En cambio, un par de paquetitos nomás a 1.200 pesos estamos al otro lado. ¿Y sabe lo que era rico? Que me gustó eso. Porque eran con sal y mantequilla. ¿La ha probado? En otras palabras, sal y grasa. ¿Qué le diría el médico? Y ahí cuando fue el jueves, el miércoles, no me acuerdo, con Martina, nos comimos esas palomitas de maíz con mantequilla y sal. Pero ¿sabes qué? Esto fue en la noche, terminó de ver la película y ¿sabe qué en la noche pasó? ¿Qué pasa si usted come sal? Ay, la noche me arrepiento de esa noche de película. Pero si usted se pone a pensar, Dios nos estaba diciendo que nosotros deberíamos producir lo mismo en los inconversos. Que la gente quiera decir, yo quiero estar donde tú estás, yo quiero pasar tiempo contigo, yo quiero ser como tú, yo creo que cuando te venga un problema quiero actuar como, ¿no le ha dicho eso algún cristiano, a gente del mundo muchas veces? Hoy estás en tantos problemas y yo te veo como si nada. ¿Y sabe por qué? Porque eso lo hace el Señor. Porque somos sal. La sal hace que tenga sed. Y el Señor nos llamó a nosotros. Por eso Jesús dijo, yo quiero que vivas tu vida de la manera que la gente tenga sed de mí, dijo Cristo. Por eso tú eres la sal. Así que Él quiere que seamos también luz. ¿Ya? Puede que no seas, y déjame decirte, una gran luz, pero pues quizás puede ser la única luz que tu amigo pueda ver en toda su vida. ¿Has pensado en eso? Que tu compañero de trabajo, la única luz de Cristo que va a ver en su vida eres tú.
pero no queremos que nuestra vida sea interrumpida. Por eso te decía, puede que no seas una gran luz, pero podría ser la única luz para tu compañero. Y Dios quiere que seamos luz y sal de la tierra. Pero la forma en que tú puedes compartir tu fe, y esto es algo que no está ahí, pero lo podrías anotar, cada vez que tú quieras acercarte a alguien, cada vez que tú quieras llevar a alguien a Jesucristo, para mucha gente esto le complica. Para mucha gente dice, pastor, es que no sé cómo hablarle a las personas de Cristo. Es que yo no me sé el plan de salvación. Y déjenme decirle algo con mucha altura de mira en la fe. No quiero romper paradigmas, pero hay algunos paradigmas en las iglesias que de repente tenemos que romper. Y uno de esos paradigmas que han sucedido muchas veces en las congregaciones es que en nuestra mente, creemos que solamente haciendo una oración y siguiendo los pasos de cierta oración, la persona es salva. Es que yo no me sé Romanos 3:23, yo no me sé Romanos 6:23, yo no me sé Romanos 8, no me sé Romanos 5:8, no me sé Romanos 10, pastor, yo no me sé Apocalipsis 3:20, yo no me sé Juan 3:16. Y en nuestra mente pensamos y creemos que solamente sabiendo y aplicando esos versículos en una orden y con una oración al final donde estás dispuesto a aceptar a Cristo como tu Salvador es la única manera. Eso no es cristianismo. Porque el verdadero cristianismo se trata de Jesucristo. Y lo único decirle a la persona, ¿sabes qué? Necesitas conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque mi vida es un pecado. Y tienes que arrepentirte. Y ¿sabes qué? Increíblemente, cuando a veces tú vas muy directo a una persona, el Espíritu Santo ya es un trabajo espectacular. Y la persona te dice, ya. Y uno le dice a la persona, me ha pasado muchas veces, yo le digo, ora. Pero es que no sé orar, no importa, ora. Dile al Señor que eres un pecador y dile que quieres que Él sea el Dios de tu vida. Y la persona dice, me arrepiento, soy un pecador, creo en ti. La semilla quedó plantada, dejemos que dé fruto. Porque conozco personas que han hecho la oración modelo al pie de la letra y no necesariamente lo hicieron con fe. Por eso la forma más fácil, anota eso, que puedes compartir tu fe, número 1 es encontrar algo en común con la gente. ¿Quieres hablarle a una persona de Cristo? ¿Quieres influenciar en su vida? Es fácil. Habla de algo en común entre tú y la persona. Si te gusta hacer deporte, entonces y encuentras a una persona y le preguntas, ¿te gusta el deporte? Sí. Ah, mira, yo también. Y empiezan a hablar de deporte, algo en común. Cuando alguien viene aquí por visita, yo le digo, ¿usted qué hace? No, yo trabajo en minería. Ah, mira, yo conozco un hermano que es minero, si quieres, ¿en qué parte? ¿En qué minería? No, trabajo en tal mina. Ah, mira, que hay un hermano. Buscar cosas en común. Eso ayuda mucho a que la gente se relaje, la gente busque de Dios, encontrar un lugar en común. Y le digo algo, hay tantas cosas en común que tú te asombrarías de que el mundo tiene muchas cosas en común contigo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, me he hecho débil, ¿a quién? A los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, el apóstol Pablo hasta pensaba, él sabía que no todos se iban a salvar, no todo al que le predico se convierte, pero más de algunos sí. Más de algunos. ¿Has pensado en la primera parte de ese texto? Que tus debilidades, que a veces no queremos que nuestra vida sea interrumpida, en esas debilidades puede ayudar a otra persona. Por eso te decía que estos amigos por un momento se olvidaron de ellos y pensaron en otros. ¿Has pensado de encontrar un terreno en común? Hoy día, por ejemplo, lo dije hoy día en la mañana, se acerca Navidad. ¿Sabes que ese es un terreno en común para mucha gente para poder saber de Jesucristo? ¿Sabe que mucha gente está dispuesta y está con un corazón sensible para escuchar de Jesucristo en Navidad?
¿Has pensado tú quizás en tu cena de Navidad invitar a una visita a cenar contigo para poder hablarle de Jesucristo en Navidad? ¿Has pensado de ayudar a alguien que está solo en esta ciudad y que no tiene a ningún familiar y tú le dices, ven a estar con nosotros en Navidad? ¿Has pensado que es una oportunidad maravillosa? Eso es algo en común. Toda la gente está buscando de parte de Dios en Navidad. Por eso fe es estar para mí también dispuesto a compartir nuestra historia. Agregue eso. Cuando usted le hable a otra persona y ve una oportunidad, hable de su historia. ¿Todos en esta sala tenemos una historia? ¿Sí o no? ¿Hay alguno que tiene alguna herida? ¿Ha pasado por algún dolor? ¿Dios te ayudó a salir adelante? ¿Dios te dio esperanza? ¿Pasaste por un túnel lleno de caos, tiempos difíciles? ¿Has pensado que todo eso que estás pasando o puedas pasar, quizás le está pasando a otra persona y solamente porque Dios te hizo experimentar a ti primero para ser un buen o un gran consejero? Pero a veces somos tan egoístas con nuestros propios dolores. A veces creemos que todo se trata de uno, nada más que de uno. No queremos ser una persona vulnerable. Y le digo algo, aunque no lo crean, a veces es necesario ser vulnerable. Y a veces es necesario, muchas veces, para poder aprender a ser vulnerable, es realmente estar mirando a veces al lado de uno las cosas que están sucediendo. En nuestra familia hemos pasado muchas cosas, muchas. Y hay veces que yo me he preguntado que por qué las pasamos, por qué las vivimos, por qué, Señor. Y yo sé que no quiero ser con esa frase cliché que no, pero no hay que preguntar el por qué, sino el para qué, ¿cierto? Sí, pero llegan momentos en la vida donde tú, por más capacidades, entendimiento, por cosas que tú vives en la fe, hay cosas que tú a veces buscas y no entiendes por qué. Uno no sabe por qué, no sabe por qué. Pero uno realmente en la intimidad con Dios se vuelve vulnerable. Eh, Por eso, a veces somos tan mezquinos, me incluyo, en no contar nuestras historias. Y a veces vivirlas en secreto, en silencio, siendo de que a lo mejor son la oportunidad para uno, para otro. En especial cuando tú eres pastor. A veces estás viviendo historias y, y tenemos que guardar silencio. Somos el aliciente para mucha gente y a veces no es así. No es así. Eh, Estoy abriendo mi corazón un poquito. Pero yo le pregunto al Señor, ¿por qué pasan cosas así? Y nosotros, con mi familia, quizás, no sé, llevamos 5 meses con un problema. Y hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué, Señor? Mi cabeza está en otro lado, pero es la palabra lo que me ha sostenido. Eh, Ni con la familia lo contamos, ni lo hablamos. Porque uno no quiere ser vulnerable o uno quiere ser luz. Pero mucho de lo que hablamos o lo que dice la Escritura tiene que ver por eso. La gente lo ve a uno como duro, y no me estoy justificando, pero muchas veces es por otras razones. Porque la gente espera mucho de uno. Pero yo puedo entender muchas veces algunas situaciones en mi vida. Cuando hoy día viene un matrimonio o viene un hijo, un día vino un hijo a mi oficina y me dice, pastor, es que mis papás se están separando, ¿qué hago? Y yo le pude decir a ese joven, yo estuve ahí mismo. Yo estuve ahí mismo.
Y ese día yo pude entender que, ya sé por qué Dios me hizo pasar por esto. Por eso le digo, hoy estamos pasando algo, no entiendo por qué, pero yo sé que algún día alguien va a venir quizás a mi oficina y va a decir, pastor, ¿qué me está pasando esto? Y yo le voy a decir, yo estuve ahí también. Si tú has perdido un hijo, te digo que podrías ayudar perfectamente a un papá que ha perdido un hijo, pero no queremos tener esa oportunidad a veces que nos moleste. Tú has roto tu matrimonio, va a haber otros matrimonios que necesitan de tu ayuda. Has pasado por situaciones en tu infancia que hoy día no te preguntas por qué, pero tu historia puede ayudar a otras personas. El Señor dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero ¿para qué tenemos entonces tribulaciones? Para que también podamos, también nosotros, ¿qué dice? Consolar a los que están en cualquier. Se da cuenta que algo que ese versículo me enseña a mí, que más de quejarme de mi tribulación, sacarle el provecho a mi tribulación porque algún día otro lo va a necesitar. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos, y eso es lo mejor de todo, que no interesa lo que esté pasando, tengo que consolar a otros o lo que me está sucediendo para consolar a otros, pero también para recibir el consuelo de Dios. Dios quiere hacer cosas hermosas, por si acaso, en medio a veces de los escombros de tu vida. Quiere usar tu historia de dolor para ayudar a otras personas, pero hay veces que esa historia partió contigo y ninguno con otro. Posiblemente lo que me sucedió a mí o me ha sucedido a mí en estos meses, a nadie de la iglesia le ha sucedido. Pero ¿sabes qué? No va a faltar algún día que alguien pase por esa puerta y me diga, no sé qué hacer. Y yo no le voy a decir, pero yo estuve ahí. Dios puede usarnos si estamos dispuestos a que tú seas interrumpido. Si estamos dispuestos a ser interrumpidos, entonces, ¿sabes qué? Creo que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Por eso cuando vemos esa historia, yo puedo hablar de ese paralítico. ¿Sabes qué va a hacer ese paralítico en un futuro? ¿O qué hizo ese paralítico después? Dice que glorificó a ¿quién? A Dios. Y una de las formas de glorificar a Dios es contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero que una hermana pueda compartir un poquito de su historia con ustedes, porque a veces no entendemos por qué, pero siempre Dios tiene un propósito. Así que le voy a pedir a mi hermana que venga y si me hacen alcanzar un micrófono, por favor, micrófonos. Dame ese micrófono. Todo. Bueno, hermano, para quien no me conoce, hay bastante gente nueva. Yo hace 7 años fui diagnosticada con la enfermedad que tiene mayor tasa de mortalidad en Chile, con cáncer mamario. Y cuando recibí la noticia, el Señor puso mucha paz en mi corazón y yo sentí en ese momento que, como hemos estado viendo, como hemos estado hablando estas últimas semanas, que era el tiempo en que yo tenía que demostrar quién era delante del Señor. Uno muchas veces
aconseja, uno puede tener muchos versículos en la memoria y le dice a otro, oye, tienes que salir adelante, el Señor te va a fortalecer, pero como dicen en Chile, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Y ahí yo sentí que tenía que vivir y apropiar toda esa palabra que yo tal vez le había entregado a otros, la tenía que vivir en mi vida. Y el Señor puso, como dice su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De verdad, nunca lloré, a pesar de que hermanos de la iglesia incluso me dijeron, oye, no puede ser posible, no puede ser posible que tú no llores, tienes que llorar y levantarte y seguir adelante. Pero de verdad que nunca estuvo ni el llorar. Yo nunca, y aquí discrepo con el pastor, yo nunca pregunté el por qué, pero sí el para qué. Y yo sabía que el Señor en eso tenía un propósito, que Dios nada permitía en mi vida sin un propósito y que Él tenía todo bajo control. A mis hijos nunca me preocupé, me decían, oye, pero ¿cómo no estás preocupada de tus hijos? No, de verdad nunca me preocupé. Mis hijos tenían 11, 17 y 20 años. Yo crecí en un hogar donde mi papá falleció cuando yo tenía 10 meses. Y yo decía, yo salí adelante en una familia súper vulnerable, la menor de 11 hermanos, que estamos hablando de otras épocas. Yo decía, mis hijos van a quedar en buenas manos, está mi esposo para que los cuide y el Señor los va a ayudar también, ellos van a salir adelante igual. Pero sí, siempre le pedí a Dios que me mostrara cuál era su voluntad para mi vida, el por qué permitía eso. Y como dice el pastor, de verdad que es distinto cuando uno da aliento desde la experiencia. Y eso me ha tocado hacer muchas veces. Alentar a otros que están viviendo el mismo proceso. Me llaman gente, hermanos de la iglesia, me han llamado para, oye, ¿sabes qué? Puedes hablarle, no sé, a mi primo, a tal persona que está pasando tu proceso. Y de verdad que la gente que lo está viviendo agradece cuando alguien que ha pasado lo mismo se puede poner realmente en su lugar. Nadie puede ponerse en el lugar del otro si no lo ha vivido. Eso yo te entiendo, no sé, que tengas pena porque se perdió su hijo, pero si no has perdido un hijo no sabes lo que el otro está sintiendo. Y esto lo digo no con arrogancia, sino que para la gloria de Dios. Uno sabe cómo, no dimensiona a veces cómo puede impactar también la vida del no creyente. Yo creo que aquí todos o muchos que trabajan saben que a fines de año en los trabajos se juega el amigo secreto y hay que describir a la persona que te tocó. Y para la gloria de Dios lo digo, a mí esto pasó hace 7 años y en distintos años, distintas personas que no son creyentes han dicho, a mí me tocó una persona que dio un ejemplo de fe y de entereza en medio de una dificultad. Y es así como uno puede impactar también al no creyente con la actitud que uno tenga respecto al problema que está viviendo. Así es que, bueno, quería compartirle, el pastor me pidió un poquito ese testimonio, que es en la dificultad, la frase cliché también que usamos todos, es fácil estar bien, decir que uno ama al Señor y que depende del Señor cuando todo está bien. Pero el verdadero creyente y quien es uno delante del Señor se muestra precisamente en el problema y en la dificultad. Gracias. Por eso si a alguien le dijeran tienes cáncer, Mónica perfectamente te podría decir, ven, caminemos juntos. Pero a veces no sabemos por qué y a lo mejor no vamos a tener respuesta, pero sí debemos estar dispuestos a tener una actitud diferente ante las dificultades y los problemas. Si estamos dispuestos a hacer todo lo posible, cuanto podamos, creo que Dios nos va a ocupar. Pero somos seres humanos, no todos reaccionan de la misma manera, no todos actúan de una forma u otra forma. ¿Sobre qué está sustentada nuestra vida o nuestras decisiones?
y lo hemos estado viendo durante un mes completo, que nuestra vida debe estar sustentada sobre la roca, sobre la palabra, más allá de las circunstancias. Por eso, si quieres, y punto número 4, si quieres hacer una diferencia, tengo que estar dispuesto a trabajar con otros. Debo estar dispuesto a trabajar con los demás. No todos son santos, como dice el dicho. ¿Qué dice el dicho? No todos son santos de mi devoción. Así dice el dicho, ¿cierto? O sea, si uno quisiera armar un equipo, ¿sabe lo más fácil para armar equipos? Con la gente que a uno le cae bien. Pero por lo regular no es así. Debo estar dispuesto a trabajar con los demás. Y yo te digo, este hombre no hubiera sido beneficiado, el paralítico no hubiera sido beneficiado si 4 personas no se ponen de acuerdo a trabajar en conjunto para bendecir la vida de otro. Por eso debo estar dispuesto a trabajar, y el Señor llamó a un cuerpo a trabajar, no llamó a un ser individual, a una persona solamente, llamó a un cuerpo. Y por eso se necesita de personas. Si hubiera sido uno nomás, ¿hubiera funcionado la sanación del paralítico? No hubiera forma de subirlo al techo, bajarlo por el techo, no hubiera forma, por eso se necesitaba de gente. Por eso cuando dice en 1 Corintios, y recién se los cité así al aire, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, mire lo que dijo el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todo pertenece a Dios, pero Dios quiere que nosotros le ayudemos a Él. Por eso dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Pero déjame decirte algo, somos tan orgullosos, ¿sabes?, que no queremos trabajar con otros. Lo decía hace un momento, pasamos dificultades y no queremos que nadie más se entere, porque somos orgullosos, porque creemos que nosotros solamente, o uno, tiene la capacidad para hacerlo, pero a la final del día simplemente es una estupidez. Porque el Señor hizo un cuerpo y nos olvidamos que somos un cuerpo. El Señor en Marcos capítulo 9, versículo 41, Jesús dijo, y cualquiera que diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor bendice cuando nos ponemos de acuerdo para hacer algo por Él. Todos hacemos algo y debemos hacer algo por otro. El Señor quiere que lo haga. Y te hago la pregunta, ¿y si a ti te toca ser el de la camilla? ¿Sabe qué? Que hay tanta gente, hasta tú mismo hoy día a lo mejor estás en camilla y necesitas de 4 personas que te ayuden o te levantes. O tú estás viendo a alguien en camilla y tú le podrías levantar y ayudar. No sé dónde Dios nos pone a veces. Por eso hay gente en tu vida que la única forma de mucha gente que tiene para poder llegar a Jesús eres tú. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que tu compañero de trabajo o alguien que va a tu trabajo es el único que podría llegar a Jesucristo es por ti? Porque nadie más quizás le va a hablar de Cristo. Tú tienes una oportunidad maravillosa. Por eso, ¿estás dispuesto a que Dios te interrumpa tu trabajo? ¿Estás dispuesto a que Dios diga, "Ay, te necesito"? Sé que estás ocupado en eso, sé que estás desanimado en esto otro, pero te necesito, hay gente que te necesita. Yo te digo, es un peso, dice la Escritura, que deberíamos cargar cuando un alma necesita de nosotros, en especial de un inconverso. Mira a tu alrededor y ve lo que realmente la gente dice de ti. Pero no hablando de ti mismo, sino de cómo Jesucristo se refleja en tu vida. Hoy día hay gente que necesita de personas como tú. Por eso estás dispuesto a ser la persona para hacer la diferencia en la vida de alguien. Hoy día, como decía recién Mónica, lo que ella pasó, que fue doloroso, y es doloroso, hay incertidumbre, sí, muchas veces, a lo mejor no para ella, pero para su entorno, hay miedos, hay temores, pero hoy día alguien podría perfectamente ser ayudada por ella, o ella le toca en este tiempo ser la que lleva la camilla
y en su momento ella era la que estaba en la camilla. ¿Estás dispuesto a cambiar tu corazón para que Dios te use? ¿Estás dispuesto a cambiar esa actitud y me incluyo para que Dios nos ayude a pasar muchas veces los problemas que estamos pasando? Creo que la que debería ser la que nos ayude a cada uno de nosotros, no interesa las circunstancias que estén pasando, debería ser la misma iglesia. Pero a veces nosotros, y uno especial, no quiere que la iglesia a veces se involucre. Por eso, ¿qué persona quieres ser? ¿Te gustaría que tu vida se interrumpiera? Creo que tienes las herramientas suficientes para hacer luz a cualquier persona. Los conozco a muchos de ustedes y yo sé que tú tienes la capacidad para hacer la luz a otra persona. Y a lo mejor todo lo que has experimentado y lo que te has vuelto experto en dificultades, quizás no fue por ti, sino fue por alguien cercano a ti, en tu trabajo, en tus negocios, en tu familia, en tu vida. No sé si tú quieres ser esa persona que se le interrumpa la vida, que te molesten en lo que estás haciendo, en tu tranquilidad. Hay algunas personas como Mónica que un día le vinieron a interrumpir su vida y fue la decisión de ella si era una oportunidad o era un problema. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, porque hemos visto durante todo este mes que realmente la palabra está ahí para nosotros. Y necesitamos, Dios, de ti, de tu palabra, obrar en cada uno de nosotros. Bendice, Dios, y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder entender que nuestra vida, nuestros ideales, muchas veces son interrumpidos por Dios. Porque algo quiere el Señor. Pero también sabemos que Satanás también anda como león rugiente tratando también de interrumpir, pero siempre su fin es de muerte. En cambio, el fin es de Dios es de vida, de esperanza. Por eso, Dios, te pido que obres en nuestros corazones y haznos ver, entender que cada proceso, cada circunstancia que a veces estamos pasando, a la final creo que es una interrupción para poder detenernos y ver que hay gente que necesita. Y a veces nos encapsulamos, Dios, y creemos que se trata de uno. Ayúdanos a cambiar, a mirar de otra manera. Podemos muchos dar aquí testimonio, como lo hacía Mónica, de cómo ella pudo luchar y batallar contra el cáncer, vencerlo, y hoy día ella poder entender a una persona, alentar a otras personas o anunciar y ser luz a otros de lo que hace Cristo en la vida del hombre. Muchos aquí tenemos mismas o historias similares y algunas peores. Pero no seamos víctimas de aquello, sino todo lo contrario. Estemos dispuestos a entender y que a veces no lo entendemos en un momento, en un comienzo, de todo lo que está sucediendo. Quizás es para abrir el tejado y ayudar a otros. Ayúdanos, mi Señor, y a entender que todo lo que estamos recibiendo y lo que hemos recibido durante estas semanas, entender que la palabra de Dios es lo que tiene que sembrarse y depositarse en los corazones de las personas. Pero también las historias que vivimos, que pasamos, son parte también de aquello. Por eso, mi hermano, si es tu deseo, dile a Dios, como lo pensé yo durante esta noche, dile a Dios, Señor, interrumpe mi vida. Interrumpe mis quehaceres para ayudar a otra persona. Interrumpe quizás mis anhelos para poder ser de bendición a otro. Interrumpe mis planes para que a lo mejor alguien necesita el Evangelio. Interrumpe mi día para poder predicarle a alguien en el trabajo. Pero tenemos que estar dispuestos a que nuestra vida sea interrumpida
porque podemos ver, y nos dejó ejemplo el Señor Jesucristo, de que cada vez que interrumpieron lo que estaba haciendo, su predicación, su enseñanza, a la final siempre se detuvo para ayudar al que lo necesitaba. Por eso, Dios, te doy gracias por cada uno. Oro por todos aquellos que dicen: Dios, úsame. Dios, estoy dispuesto a servirte. Y yo sé que el Señor nos va a usar. El Señor nos va a usar de una u otra manera. Nos va a usar dócilmente o nos va a usar duramente, pero Dios nos va a usar. Y como decía el libro de Hebreos, démonos el peso a veces del pecado. Perdóname, Señor. Sigamos de cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas, fortalécenos, Señor, y anímanos. Más allá de las circunstancias, mucho depende de nuestra actitud, de cómo yo enfrento la vida. Y espero estar saliendo adelante, siguiendo adelante, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendice a cada uno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.